Existe otra sutil diferencia que es muy importante tener en cuenta, ya que puede dar lugar a resultados muy dispares. Nos referimos a la diferencia entre pasar datos a una función por valor o pasárselos por referencia. De este tema ya hablamos en los videotutoriales dedicados a los datos y que ahora vamos a concretar en el ejemplo de las funciones. Nos referiremos a la diferencia entre pasar datos a una función por valor y pasárselos por referencia. Cuando pasamos como argumento a una función un valor, la función recibe una copia de los datos, no el original. Y por tanto, los cambios que podamos hacer sobre ese argumento dentro de la función no tendrán efecto en el valor original fuera de la función. Lo vemos en un ejemplo concreto, con lo que quedará mucho más claro. Como siempre, para el vídeo, intenta hacerlo y posteriormente lo vemos en el vídeo. Hemos puesto en color rojo para que no haya confusiones entre algún lugar donde utilizamos la i conjunción y aquí la i como un valor, un argumento que vamos a utilizar en la función. Lo que está en rojo son aquellos datos que debes de incorporar a la función, aunque recuerda que esto simplemente es un ejemplo, puedes cambiarlos sin problema ninguno. Como ves, lo que vamos a intentar es crear una función que le dé un determinado valor a una variable y veremos cómo ese valor para la variable es solo dentro de la función. Como es por valor, no modifica la variable fuera de la función. Intenta hacerlo, es muy sencillo, ahora lo vemos. Lo vemos entonces, creamos una variable, la que llamamos i, y decíamos que le damos un valor de 25, por ejemplo. Y ahora vamos a crear una función a la que le damos como nombre dar valor. Y con un único argumento, al que llamamos por ejemplo el nombre variable. Como cuerpo de la función, como indicamos, vamos a hacer que el nombre de variable se convierta en un valor de 10. Ahora, aunque no lo indicamos en el enunciado, para que quede más claro lo que queremos hacer, vamos a hacer que dentro de la función haga también un trace a nombre de la variable. Por lo tanto, que nos devuelva esa variable que después podemos darle nosotros el nombre que queramos. Que haga un trace para ver qué valor tiene. Esto, como podéis observar, está dentro de la función. Ahora, por tanto, podemos comprobar perfectamente la diferencia que hay en la variable i dentro y fuera de la función. Si llamamos a la función, ponemos por lo tanto dar valor y le indicamos que el nombre de la variable que queremos que le dé un valor sea i, ¿qué ocurrirá en este caso? Si ahora probamos la película, ¿qué nos aparecerá? ¿Aparecerá algo? ¿No aparecerá? Pues tiene que aparecer el valor 10. Lo probamos, control probar película, y vemos cómo nos aparece aquí valor 10. ¿Por qué ocurre esto? Pues simplemente porque llama a la función valor y le decimos que le dé un valor al nombre de la variable, que en este caso decimos que es i, y desde dentro hace un trace porque así lo indicamos en la función. Por lo tanto, dentro de la función i tendría un valor 10. Sin embargo, si aquí hacemos ahora un trace ahí, ¿qué es lo que ocurrirá en este caso? Si lo dejamos así nos saldría dos veces, porque primero sería este, vamos a quitar, ahí dejamos solamente el trace ahí. Pues en este caso nos tiene que dar el valor 25, porque está fuera de la función, y sigue teniendo este valor, ya que dentro de la función pasamos por valor y no por referencia. Por lo tanto, no se produce ningún cambio en el valor, en este caso de la variable, fuera de la función. Lo probamos y vemos cómo i sigue teniendo su valor original, que no se ha modificado. Recuerda, como vimos en los videotutoriales dedicados a los datos, que en este caso lo que pasamos son datos primitivos, y los datos primitivos son pasados por valor.
Sin embargo, vamos a ver ahora lo que ocurre cuando pasamos datos compuestos. En este caso, como veremos, lo pasamos por referencia y sí que se produce una modificación en los datos. Cuando pasamos datos compuestos como argumento a una función, si tienes alguna duda sobre esto puedes volver a repasarlo en los videotutoriales dedicados a los datos. En ese caso la función recibe una referencia que apunta a un determinado lugar de la memoria donde se almacenan los argumentos originales. Por lo tanto, ahora no se trata de una simple copia o duplicado de los datos, sino una referencia al lugar donde se encuentran los datos originales. En este caso, si alteramos los datos, sí se modifican los datos originales, y esto afectará a otras variables que apunten a los mismos datos, incluso aunque estos estuvieran fuera de la función. Por eso se dice que los datos compuestos son pasados por referencia. Lo vemos de nuevo con un ejemplo para el vídeo. Observa cómo aquí utilizamos datos compuestos, en este caso un array. Es cierto que los arrays aún no los vimos dentro del curso, pero ya los utilizamos en otros determinados ejemplos, con lo cual no tienes que tener complicaciones para hacerlo. Igual que antes, puedes incluir dentro de la función un trace para ver si el resultado, el valor que va a tener mi array al terminar, después de llamar a la función, es el mismo dentro y fuera de la función o no. Como vemos entonces, creamos primero un array que llamamos nombres y le vamos a poner como valor varios nombres, por ejemplo Pedro, separado por comas, Miguel y Manuel. Y ahora creamos una función a la que llamamos dar valor como antes y con un parámetro mi array. Como cuerpo de la función, como indicamos, es que mi array, el primero de los valores, que recuerdan los arrays empiezan por 0, por lo tanto hace referencia en este caso al que está con el nombre de Pedro, mi array 0, lo hacemos igual a otro nombre, vamos a poner cualquiera, vamos a poner Emma en este caso. Vamos a incluir dentro de la función, como decíamos antes, un trace a mi array para saber qué es lo que compone mi array dentro de la función y poder comparar si es lo mismo que hay fuera. Cerramos la función y ahora empezamos por llamar a la función dar valor, y como argumento, como indicamos, vamos a darle nombres, el array que tenemos creado. ¿Qué ocurrirá en este caso? Recuerda que de momento estamos viendo lo que ocurre dentro de la función. Pues nos tiene que aparecer el array, ya que tenemos el trace dentro también, pero con los datos modificados, ya que aquí tiene que aparecer Inma en lugar de Pedro. Probamos, control, probar película, y vemos cómo efectivamente es así. Nos aparecen los tres valores, los tres argumentos del array, y el primero de ellos, el de índice 0, como Inma. Pero ¿qué ha ocurrido con el array después de que la función ha modificado sus valores? Si recuerdas antes, la variable externa, la variable de línea de tiempo, no cambiaba, y cuando hacíamos un trace a esa variable seguía teniendo el valor que tenía antes y no el de dentro de la función. Si probamos, sin embargo, ahora haciendo un trace a este array, datos compuestos, nombres, y probamos control, probar película, vemos cómo ha cambiado tanto dentro de la función como fuera de la función. En este caso era una referencia al lugar de la memoria donde se encontraba ese dato y se ha modificado el dato original también. Recuerda también que cuando creamos una función lo único que hacemos es crear algo en potencia. Mientras no ocurra, este cambio no se lleva a cabo. Esto es un comentario respecto a algunos problemas que tuvo alguna gente con alguna otra práctica que se hizo,
porque intentaba ver el resultado sin haber ejecutado la acción, en este caso ejecutar la función. Si lo hacemos así, tal como está ahora, es cierto que aquí le indicamos que cambie un valor, pero si no llamamos a la función, ese valor no se cambia, sigue siendo el mismo. Si hacemos así, tal como está, y probamos control por la película, vemos como sigue siendo Pedro aquí. Sigue siendo Pedro porque la función existe, pero no se ha ejecutado nunca. Entonces, para que se lleve a cabo el cambio, tenemos primero que ejecutar, llamar a la función, y entonces sí que es cuando se cambia el valor de índice 0, tanto dentro de la función como fuera. Por lo tanto, si aquí ponemos ahora dar valor y le damos como parámetro nuestro array, nombres, ahora sí veremos cómo nos lo cambia tanto en la función como fuera de la función. Control por la película y vemos cómo lo ha cambiado en los dos. Por tanto, en este ejemplo vemos como nuevos valores asignados a elementos individuales que pertenecen a un array desde dentro de la función son reflejados también fuera de la función. Y ese sería, a partir de ese momento, el valor en cualquier otro sitio que se utilizara de nuestra película. De ahí la importancia que tiene tener claro esa diferencia entre pasar parámetros por valor o por referencia. Si no queremos que esto ocurra, podemos asignar un nuevo valor al parámetro mismo y de este modo rompemos la asociación con el argumento original. Lo vemos en un ejemplo. En este caso no vamos a escribir de nuevo todo el código. En caso de tener alguna duda puedes parar el vídeo y verlo. A medida que vayamos avanzando en el curso no es necesario estar escribiendo cada uno de los códigos que vayamos haciendo. En este caso hemos separado, aunque si le diéramos aquí para que nos lo formate de forma automática, los volvería a juntar por razón de economía de espacio. Pero aquí simplemente para que esté más claro, como vemos, indicamos el primer lugar lo que hacemos es crear dos arrays, en vez de uno como antes, uno nombres, como el de antes, y otro apellidos. Y ahora aquí en la función dar valor, lo que vamos a hacer es indicarle que mi array siempre sea apellidos. Por lo tanto, con esto lo que vamos a hacer es que la función ignore lo que le pasemos como parámetro posteriormente. Lo vemos aquí. Cuando llamamos a la función dar valor, le ponemos como parámetro nombres, pero aquí lo que hará mi array es que lo busque en apellidos. Lo probamos, control por la película, y vemos cómo nos devuelve en apellidos. Fernández González García cambió, antes era aquí López, y fuera de la función también esta función apellidos ha cambiado, mientras que la de nombres, como vemos, sigue igual, aunque sea la que aparece aquí. Como vemos, aunque sea la que aparece aquí, en este caso, como la que es llamada por la función. Seguimos adelante y solo recordar de nuevo que para cualquier duda sobre el uso de datos primitivos y de datos compuestos, puedes de nuevo ver los videotutoriales dedicados a datos y tipos de datos que ya están hechos en el curso. Seguimos viendo usos específicos de las funciones y en este caso hablamos de las llamadas funciones recurrentes. Cuando hablamos de una función recurrente nos referimos a una función que se llama a sí misma, es decir, que usa su propio nombre dentro del cuerpo de la función. Aquí hay un ejemplo simple que muestra el principio de recurrencia al que nos referimos. Como vemos, simplemente es una función y como cuerpo de esa función incluimos simplemente una llamada a la misma función. Pero, si lo observas en un momento, como el código de la función problema se va a ejecutar de forma repetitiva, como si tuviéramos dos espejos uno enfrente de otro y si se estuvieran viendo la misma imagen, que por lo tanto se repetiría de forma infinita, esto va a provocar un problema, por lo tanto no lo utilices, aunque en este caso no provocaría un fallo en el equipo, ya que Flash incorpora un sistema para que esto no ocurra. Una función recurrente que se llama a sí misma de forma incondicional, del mismo modo en que lo hace aquí problema, se dice que presenta una recurrencia infinita. Es decir, la función nunca para de llamarse a sí misma. Las recurrencias infinitas causan que el ordenador sobrepase su memoria de forma rápida y provoque un fallo.
Para prevenir que esto ocurra, lo que hace Flash es configurar un máximo de 256 niveles de recurrencia. Y en ese punto, la llamada a la función recurrente fallará y no se repetirá más. En la práctica, este tipo de funciones recurrentes, que se llaman ellas mismas, se usan solo mientras una condición dada se cumple. De este modo se impide la recurrencia infinita y por lo tanto suelen ir dentro de condicionales. Se usa, por ejemplo, para calcular factoriales matemáticos. No vamos a entrar ahora ni mucho menos en explicar lo de los factoriales, pero simplemente es de un número multiplicándolo por todos los que continúan después de eso hasta llegar a 1. Por ejemplo, el factorial de 5 sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Este tipo de operación matemática se adapta muy bien al uso de funciones recurrentes. Por eso es una de las situaciones en las que suele utilizarse este tipo de funciones que se llaman a sí mismas, pero siempre con una condición, dentro de un condicional. Aquí puedes ver un ejemplo de un condicional. Sirve también para volver a practicar con el uso de condicionales. Observa cómo tiene un if, un else if y un else. Y el resto pues ya tienes que saber perfectamente cómo hacerlo. Para el vídeo, como siempre, lleva a cabo la actividad y posteriormente lo vemos como siempre también aquí en el vídeo. Creamos entonces una función a la que llamamos factorial y con un parámetro x. Y ahora, como cuenta la función, tenemos que poner los condicionales. Empezamos con un if. Para el caso de que x sea negativo, en este caso no tendría factorial, x menor de 0. Si es así, tendrá que devolver return undefined. Cerramos la llave de este primer if e incluimos ahora un else if si x es menor o igual a 1, por lo tanto si está entre 0 y 1, valor positivo, pero hasta 1. En este caso el factorial siempre será 1, por lo tanto hacemos x menor o igual a 1. Y como campo ponemos entonces que nos vuelva a retar. Y else, en caso de que no sea ninguna de las dos, entonces lo que tiene que hacer, y ahora aquí ponemos la operación para que nos devuelva el factorial. Return x por, y ahora aquí, es donde volvemos a usar, recuerda que estamos hablando de funciones recurrentes, la propia función factorial, y como argumento le decimos x menos 1. Por tanto, en este caso, cada vez multiplicará hasta que llegue al valor de 1, cada uno de los valores que le demos. Cerramos el condicional, cerramos la función y ya tenemos creado entonces una función recurrente que utiliza la función factorial dentro de la propia función y, como veremos ahora, nos devuelve el valor factorial de cualquier número que pongamos. Ponemos, por ejemplo, 3 factorial y le damos un valor x como argumento, por ejemplo 5, y nos devolverá el factorial, control por la película, y ahí tenemos en este caso el factorial de 5 es 120. Si lo multiplicas, como decíamos antes, 5 por 4 por 3 por 2, pues tendrías el mismo resultado. Con cualquier otro número que lo hiciéramos, tendríamos el mismo resultado. Control por la película, ahí tenemos 5040. En este caso simplemente es para probar el uso de funciones recurrentes, como se adapta muy bien para hallar en este caso, por ejemplo, factoriales. Como ocurre casi siempre con estos tipos, hay más de un modo de hacerlo. Podríamos hacerlo también usando un loop. Esto nos permitiría calcular un factorial sin necesidad de utilizar una función recurrente. Ya que programar es sobre todo practicar, vamos a hacerlo. Así nos vale para practicar los loops, comparándolo con este otro sistema, utilizando condicionales, y también para adaptarnos a esa necesaria versatilidad a la hora de crear código, de no creerse que siempre se hace todo igual o que hay una única forma de hacerlo, etc.
Lo hacemos entonces, vamos del código que teníamos escrito antes, esta parte hasta aquí no sirve, podemos utilizarlo ya que de nuevo para los números negativos tiene que devolvernos indefinido a no tener factorial. Y en este caso ahora lo que hacemos a partir del else, abrimos llaves para el else y empezamos por crear una variable a la que llamamos resultado y le vamos a dar un valor de 1. Y ahora incluimos ese loop for, utilizando el loop for, y ponemos como inicial variable i igual a 1, como condición que i sea menor o igual i menor o igual que x, el valor que le demos en cada caso a la función, y como siguiente lo que va a pasar cada vez que el loop se repita, que aumente i en 1. Cerramos el paréntesis. Y llaves para escribir el cuerpo del loop. En este caso lo que queremos es que mientras el loop se siga repitiendo, en ese caso entonces que la variable que creamos resultado vaya haciéndose cada vez igual a resultado por el valor que tenga i en este momento, por i. Punto y coma, cerramos las llaves e introducimos ahora un return al resultado para que nos devuelva en la función el valor que dé resultado al final. Punto y coma, llaves. Bueno, de todos modos, este es un ejemplo en el cual no tenemos ningún error de sintaxis y nos dice que está bien escrito. Sin embargo, sí tiene un error, ya que aquí en vez de poner en el resultado que lo que tiene que hacer es multiplicar, recuerda que es el factorial, pusimos el signo de sumar. Entonces, por lo tanto, se haría, pero en vez de multiplicar cada número por el siguiente, cada vez que haga el loop, lo que va a hacer es sumarlo, con lo cual el resultado es distinto y provocaría un error en el resultado final. Por lo tanto, tenemos que poner aquí un por para que funcione, y ahora sí, tenemos una función que se llama igual que antes factorial y que ejecuta la misma función, va a hacer lo mismo que calcular el factorial de un número determinado, pero usando, como vemos, código distinto, en este caso mediante un loop, y sin usar funciones recurrentes. Lo probamos, control por la película. Si recuerdas, antes ya lo hicimos con 7, 5040, ahora nos vuelve a dar el mismo número, ya que calcula de nuevo el factorial. Por lo tanto, tanto uno como otro representan dos modos de solventar el mismo problema. El método de recurrencia que vimos al principio dice algo así como el factorial de 6 es 6 multiplicado por el factorial de 5, el factorial de 5 es 5 multiplicado por el factorial de 4 y así sucesivamente. Mientras que el método no recurrente lo que hace es un bucle por los números de 1 hasta x, en este caso hasta 7, y los multiplica a todos dentro de un gran número. ¿Cuál de las dos aproximaciones es mejor? ¿Utilizar la recurrencia o no recurrencia? Eso en cada caso va a depender de para qué queramos utilizarla. Algunos problemas pueden solventarse de forma sencilla usando recurrencias, pero las recurrencias, el problema que tienen es que pueden ser más lentas a la hora de ejecutarse que las soluciones no recurrentes. La recurrencia es mejor usarla cuando no sepamos lo profundo que va a ser la estructura de datos en la que puede aparecer anidamientos, etc. Si no, el loop, en la mayor parte de los casos, puede solucionar el problema de forma más sencilla y práctica. Seguimos viendo usos específicos de las funciones y después de las recurrentes hablamos de las funciones anidadas. El término anidado es algo que se usa mucho en programación y en este caso pues se refiere justo a eso, cuando una función contiene otras funciones dentro de ella. Realmente no tiene nada más que explicar, simplemente lo vemos en una práctica que creo que quedará bastante más claro. Lo único señalar es lógico que si una función está incluida, está anidada dentro de otra función, tiene que ir tanto la función como la llamada a la función, ya que queremos que se ejecute dentro de ese cuerpo. Por lo tanto, para el vídeo, como siempre, lleva a cabo esta práctica que es muy sencilla y lo vemos después para acabar de explicarla. Creamos entonces esa función anidada. Empezamos creando una función, aquí le llamamos nombre completo, y ahora dentro de la función vamos a incluir como cuerpo otras dos funciones. Es algo muy sencillo, pero recuerda simplemente es para ver el funcionamiento de estas funciones anidadas. Creamos una función
mostrar nombre. Y ahora como cuerpo de esta función que va dentro, anidada dentro de la función nombre completo, un trace a un nombre cualquiera, es decir, que simplemente para probar Pedro. Y una segunda función también anidada, mostrar apellidos. Y de nuevo como un trace, pues cualquier apellido que queramos. Vamos a poner por ejemplo madre. Ahora, como ya decía antes, tenemos que poner también dentro de la función la llamada a estas dos funciones anidadas, si no, no tendría sentido ninguno. Entonces, podemos ahora mostrar nombre y mostrar apellidos. Con esto sí, tenemos acabada la función nombre completo. Bueno, aquellos que tengan más ojo o que se estén fijando más se habrán dado cuenta que no pusimos mostrar sino mostrar, con lo cual ya tendríamos un error, aunque no sería de sintaxis, pero no llamaría a una función que no existe, porque no existe ninguna función mostrar apellidos, es mostrar apellidos. Ya sabes que esto que es en código, este tipo de problemas es difícil que no se produzcan al crearlo la primera vez, ya que siempre algún tipo de error suele dar. Bueno, pues con esto ahora ya tenemos creada la función y ahora simplemente tenemos que llamarla nombre completo. Y en este caso recuerda que no tenemos que hacer ningún tipo de trace porque el trace ya está dentro de la propia función. Por lo tanto, al ejecutar la función nombre completo, una de las cosas que haces cuando se ejecutan estas funciones es que hacen un trace. Por lo tanto, simplemente con esto hacemos control por película y vemos cómo tenemos como salida la ejecución de las dos funciones que contiene en su interior, tanto la función como la declaración como la llamada a la función. Es por lo tanto un ejemplo claro del funcionamiento de funciones anidadas. Dentro de nombre completo, las funciones anidadas pueden ser invocadas como hacemos en cualquier otro caso. Sin embargo, este tipo de funciones anidadas se comportan como las variables locales, es decir, solo pueden ser llamadas desde su función parent, la función que las contiene. Si llamamos a cualquiera de las funciones anidadas desde fuera de la función, eso no tendrá efecto ninguno, como ya indicábamos antes. Por eso, este tipo de funciones anidadas son muy prácticas cuando queremos compactar dentro de un simple paquete una simple función, en este caso, una serie de complejas operaciones, impidiendo al mismo tiempo que se pueda acceder a ellas desde fuera de la función. En cuanto al alcance de las funciones anidadas, es decir, la parte del clip de película del código ActionScript donde pueden buscar información en las funciones es el mismo que el de la función parent que incorporan, más el propio de su alcance local. Aquí vemos en los tres primeros puntos cómo busca el intérprete desde una función cuando tiene que buscar, por ejemplo, una variable, y empieza a buscar justo de abajo hacia arriba. Acaba buscando en el objeto global, que recuerda que es cuando creamos una variable que está accesible a lo largo de toda la película. Luego busca dentro del objeto o el clip de película que contiene esa función, y el otro lugar que es el alcance local de la función. Recuerda que empieza primero buscando dentro de su propio alcance local, posteriormente en el clip de película o objeto que lo contiene, y por último en el objeto global. Pues en el caso de las funciones anidadas son los mismos, solo que a esto se añade su propio alcance local y empieza también de abajo arriba. Empieza buscando dentro de la propia función anidada, después buscará en la función parent que incluye esta función anidada, luego en el objeto clip de película y por último en el objeto global. Vamos a verlo de nuevo con un ejemplo que nos vale tanto para ver este alcance de las funciones como para volver a ver las funciones anidadas. Para el vídeo, como siempre, lo vamos a crear una función que cuando hagamos clic sobre un clic de película cualquiera haga zoom.
y cada vez que hagamos clic haga zoom con un determinado factor de aumento, que es el que definimos aquí como la función variable factor zoom. Entonces lo vemos, empezamos por crear un clip de película. Vamos a hacer simplemente esto, aceptar. Y ahora dentro del clip de película, pues por lo tanto aquí aparece el símbolo 1, no es necesario que le demos un nombre porque va a ser dentro del propio clip de película. Vamos a escribir la función que indicábamos antes. En este caso decimos que vamos a crear una función a la que llamamos activa zoom y con un parámetro que vamos a llamar el clip, que será a quien queremos aplicarse. Ahora decíamos como cuerpo de esta función activa zoom, en primer lugar creábamos una variable, la que llamamos fun, vamos a quitar factor, y le damos un factor de zoom de 1.5. Podemos hacerlo de mayor tamaño, esto probablemente 1.5 cada vez que hagamos clic posteriormente. Y ahora vamos a crear dentro de esta función una función anidada, pero una función literal, que por lo tanto esta función se desencadene cuando se haga sobre el clip, que después podremos decidir quién es, bueno, perdón, aquí el clip, por lo tanto cuando se haga sobre el que después le digamos aquí como argumento. Entonces cuando el clip moves down, por lo tanto cuando se haga clic sobre ese clip de película, pues entonces igual se desencadena una función function, y ahora como cuerpo de la función es donde tenemos que poner que aumente la escala. Queremos que lo haga dentro del propio clip de película, en el clip, esto siempre va a estar así, por lo tanto lo hacemos con this, y ahora indicamos para x escala, y el valor que decíamos que tenemos que utilizar fotogramétrico para que multiplique por el valor que en ese momento tenga, en este caso el clip de película. Entonces por igual zoom factor, por lo tanto nos va a multiplicar siempre el valor que tenga por el factor zoom, que en este caso es 1.5, puede ser otro. Y lo mismo para escale, por igual zoom factor. Con esto tenemos clara la función anidada dentro de la función con una función literal, como vemos. Ahora, en este caso, como indicamos, está dentro de la propia película. Entonces ahora para llamarlo teníamos que poner en primer lugar activa zoom, el nombre que le dimos a la función, y ahora como parámetro, como es en la misma película, ponemos 10. De este modo ya tenemos llamada a esta función para que cada vez que hagamos clip sobre, pulsemos con el ratón sobre el clip de película o mouse down, aumente su tamaño en 1.5, tanto X como Y. Como siempre empezamos por comprobar que no tenga errores, incluso ya dándole formateado. Si no lo formatea bien, aparte de que queda tal como tiene que estar, si tuviera algún error nos lo diría también. Recuerda que son errores de sintaxis, podría ser que fuera de otro tipo, pero por lo menos sabemos que no tiene punto y coma donde no debe tenerlo, que faltan unas llaves sin cerrar, etcétera, que es un porcentaje elevado de los errores cuando se escribe código. Por lo tanto ahora podemos probar la película, control probar película. Aquí tenemos el clip de película y como señalamos, cuando hacemos clip tiene que aumentar su tamaño cada vez en 1.5. Ahí lo vemos, como cada vez que hacemos clip va aumentando gracias a esa función anidada dentro de la función activa zoom. Así seguiría haciendo indefinidamente, aumentando cada vez 1.5 respecto al tamaño anterior.